El tema que aquí Jesús ha estado tocando es un tema que viene desde un poco más atrás, viene desde el versículo 8 en realidad. Y termina con lo que nos menciona ahí con respecto a la madre de Jesús que quería verlo junto a sus hermanos y él les responde de esa manera. Dice el verso 8 del capítulo 8 de Lucas: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que está haciendo mención aquí el Señor Jesús, más que ninguna otra cosa, es con respecto a la actitud que uno tiene con la palabra de Dios, con las cosas que uno está escuchando o oyendo. De eso se trata esto en realidad. Entonces, creo que es interesante cuando uno puede mirar estas cosas. El versículo 9 decía: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Uno aquí tiene que hacer un alto. Yo quiero compartir cosas que ha puesto Dios en mi corazón este último tiempo en realidad. Y sobre todo a veces con las cargas que se están llevando con respecto particularmente a lo mejor de las personas que no conocen a Dios y que están cerca a nosotros. A veces hay una gran facilidad de hacer sentir culpable a las personas, como que las personas no vienen a Cristo y a veces como que la culpa es nuestra porque no oramos mucho o por esto otro. Y creo que eso realmente es una equivocación en el sentido, vuelvo a mencionarlo, de tomarlo como una carga. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es lo que nosotros, digamos, hacemos particularmente con lo que Dios nos llama o nos invita a nosotros. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 11, por favor, en el verso 28, el mismo hombre, este médico, que es un médico que Dios usa para esto, dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Uno va a encontrar estas palabras varias veces en las Escrituras con respecto a lo dichosos que somos nosotros, de alguna manera, al tener el privilegio de oír la palabra de Dios y de escucharla y de sobre todo poder llevarla a la práctica, ¿ya? Entonces, Jesús está diciendo esto por una razón muy sencilla, porque hay mucha gente que se ha estado acercando a Él, pero con escepticismo. Con escepticismo. Entonces, usted se sorprendería de lo que ocurre muchas veces en muchas iglesias. Yo les decía a ustedes, hace el primer viaje que yo hice a Estados Unidos, que me ocurrió que me iban a llevar a Disneylandia y justamente al salir hubo un grupo de personas que se nos acercó haciendo mención que Disneylandia era del diablo. Entonces, ¿hacia dónde voy? Para que usted entienda que no necesariamente todas las personas que a veces están en las iglesias tienen una disposición a escuchar. Muchas veces la gente, y es una pena también, y también ocurre, que mucha gente, especialmente lo que estaba ocurriendo aquí con Jesús, cuando uno lee lo que ha estado ocurriendo con Jesús todas las personas, y no todas, pero gran parte de ellas, porque esto ¿cómo se resume? Esto se resume a que la gran mayoría de las veces Jesús, luego de compartir con grandes multitudes, al final queda con un grupo muy pequeño de personas que son sus discípulos. Hubo una ocasión en donde Él convirtió los panes y los peces en cantidades industriales y alimentó una cantidad enorme de personas, y la Escritura nos cuenta que la gente lo quiso hacer rey. Entonces, la motivación que tenían esas personas eran otra. Dice que Jesús los dejó.
No fue cuando ellos los dejó. En otra ocasión, la Escritura también nos hace mención de que Jesús predicó o enseñó un sermón muy duro, a lo cual se le acercó Pedro y le dijo: palabra dura es esta. Y él le dice: ¿te quieres ir tú también? Porque había mucha gente que se había ido. Y ahí es lo que le responde Pedro: ¿a quién iré? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? Entonces, creo que es interesante esto, y vuelvo a mencionar, dentro del ministerio de Jesús hubieron muchas cosas tristes en realidad con respecto a las personas. Vuelvo a mencionar que se le acercaban o que estaban alrededor de él. Quiero invitarlos a Mateo, por favor, capítulo 21, para ir colocándole un poco de carne, como yo le digo a esto. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfage, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Entonces, cuando uno sigue leyendo esto, estoy leyendo, perdón, 21, el 21 dije, es el 22, perdón. Me parecía raro. Me ponen nervioso para que se den cuenta. Respondiendo Jesús volvió a hablar en parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la verdad, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen: no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entonces 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ahí está la respuesta, pero más que nada lo que quiero hacer mención es lo que estoy diciendo, que lamentablemente la gran mayoría de las personas, tal como nos dijo al principio de este capítulo de Lucas, que vino gente de la ciudad y se juntó mucha gente, pero mucha de esa gente venía exclusivamente con esta intención. No tenía ninguna intención ni de aprender, ni que se les enseñara nada. Ellos simplemente venían hasta por curiosidad. Y eso de alguna manera no es la idea. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios,
Porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dijo, lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, esto es lo que está aconteciendo con Jesús. Esto es lo que está aconteciendo también en el mundo, con la gente que muchas veces nos puede hasta rodear a nosotros. Ya Pedro lo ha dicho, que muchos ridiculizan cuando uno les habla de la venida de Jesús o cuando uno le habla del cielo. La gran mayoría de las personas hasta lo ridiculizan. Y hay una razón muy sencilla. Y aquí Jesús lo dijo. Jesús está hablando con una razón muy sencilla. A los discípulos les dijo: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, pero a nosotros Dios a propósito le habla por parábola. A propósito le habla de esa manera para que, como dice Isaías, oyendo, no escuchen, viendo, no vean. Porque son personas que de alguna manera tienen su corazón ya en una forma obstinada, no solo hacia Dios, sino hacia la palabra, hacia todas estas cosas. Entonces uno tiene que tener claro esto. ¿Por qué razón? Porque Dios lo que menos quiere, y es un poco donde quiero apuntar el día de hoy, que tú no tengas carga. Yo no quiero poner carga. Y especialmente con lo que acabo de decir con respecto a aquellas personas que a veces no quieren venir a Jesús. A mí me gusta, y vuelvo a reiterar, Dios ha sido muy claro conmigo todo este tiempo, ha estado hablando bastante a mi corazón. Y especialmente a veces de las esposas o mujeres que hacen todo lo que el Señor les dice que hay que hacer, pero los hombres de igual manera no vienen a Cristo. Y la verdad es solo una. Vayan conmigo a Juan, por favor, en el capítulo 8, verso 21 al 47. Juan 8, 21 al 47 es largo. Dice: otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Por favor, el texto que leíamos recién en el libro de Mateo, que hace mención acerca de la invitación que hace Dios, pero algo que quiero dejar claro y que lo entiendan: cuando Él les dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, hay algo que hay que entenderlo en forma inmediata. Las personas cuando mueren, ya sea para vida eterna o muerte eterna, la gente no desaparece. Personalmente yo quisiera, como dicen los testigos de Jehová, que fuera así. Me encantaría en mi humanidad, pero no es así. La gente que no tiene a Cristo, que no ha recibido a Jesús, y si muere o viene Jesús, ellos van a ir a dar al lugar de tormento. En el lugar de tormento, Lucas 16, Jesús habla y claramente habla, y no es una parábola, sino que es una historia real, porque ahí a una de las personas le coloca nombre. Lo llama por su nombre. Y al otro simplemente lo llama un rico. ¿Dónde despierta el rico? ¿Y qué quiere en ese lugar el rico? Que la gente que ama, por favor, haga lo que él no hizo, que fue escuchar la palabra de Dios y hacer caso de lo que Dios dice. Voy a citar nuevamente las palabras de Pedro cuando Jesús le dice: ¿te quieres ir? ¿A dónde voy a ir? Si usted estudia acerca de las diferentes iglesias y doctrinas que tienen con respecto al cielo, usted se va a encontrar una sorpresa muy grande. Por favor, piensen los musulmanes. A los musulmanes, ¿qué se les ofrece?
un reino muy especial, 77 vírgenes y un montón de cosas más. Y a los jóvenes desde niños le meten esas cosas. Eso es una mentira, eso es una fábula. Los mormones dicen que tú puedes llegar a ser Dios, porque Dios en algún momento fue hombre. Y así, todas las doctrinas, la única y el único que se puede adjudicar o decir lo que él dijo es Jesús. Jesús no dijo yo soy un camino, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Él no dijo soy una puerta, ¿sí? Soy la puerta. No hay otra puerta. Entonces, quiero dejarlo claro por esto. ¿Por qué? Lamentablemente, estas personas a las cuales estoy haciendo mención, si no quieren entregar su vida a Jesucristo, van a tener que asumir las consecuencias de esto. Y a lo mejor no las van a asumir en esta parte. Porque por favor también la Escritura dice que hay mucha gente que parte de este mundo, así dice, como rosaditos, con la plenitud, como que toda la vida les fue bien. Como el mismo hombre rico, acuérdense que decía, alma mía, come, bebe, muchos bienes tiene, y Jesús le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque hay gente que va a terminar su vida así, como que les fue excelente, hasta cuando se sorprendan en el otro lado cuando sean recibidos por Jesús. La Biblia dice que el hombre está destinado a morir una vez y después ¿qué? El juicio. Entonces de eso se trata esto. Y dice aquí, sigamos, dice, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a dónde yo voy vosotros no podéis venir? Y les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo, pero no entendieron que le hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Fíjese que aquí lo que le está haciendo mención Jesús primero a estas personas, que son las que yo estoy mencionando, que siempre están jodiendo a la pita a Jesús en su ministerio. Él les dice claramente, a diferencia de lo que le dice a los discípulos, en el capítulo 14 de Juan, cuando le dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. A ellos les dice lo contrario. Yo soy de arriba, pero ustedes son de abajo. Y como ustedes son de abajo, cuando ustedes mueran, porque yo voy arriba y ustedes no quieren creer, que dice, van a morir en sus pecados. Yo reitero, y lo he dicho en más de alguna ocasión, el problema más grande que tiene la humanidad y los seres humanos es que no se consideran pecadores. Y la Biblia dice que el hombre en general, no hay un hombre bueno en el mundo. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Y la única manera de que eso se solucione es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador personal. Pero sigamos, dice, vos sois de abajo, yo soy de arriba. En vuestros pecados moriréis, dice ahí. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondiendo le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí,
hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Saben lo que le están diciéndole a ellos, no? Le están diciéndole a Jesús de una historia que había, que él o su mamá se había acostado con un soldado romano, y que por eso le dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, tú sí. Y él le dice, y ellos dicen, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Duro, ¿no es cierto? Pero es la verdad. Es la verdad. Si por eso Jesús dijo de una manera tan clara y precisa, se lo dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú sabes cuando naces de nuevo. Yo sí cuando nací de nuevo. El 9 de abril del año 1983. No tienes que acordarte por qué es tu fecha. Yo me acuerdo, no sé por qué. Ese día llegué, lo he dicho, lleno de droga, marihuana, anfetamina, alcohol. Hablando de platillos voladores, porque había leído el libro de Ezequiel. Alguien predicó, ni me acuerdo de su predicación. Lo único que sé es que el otro día me fui a mi casa y algo había pasado en mi vida, había cambiado, había nacido de nuevo. De eso se trata esto. Yo por eso quiero hoy día enfatizar un poco a esto. ¿Por qué razón? Porque hay una necesidad de que cada uno de nosotros tengamos la plena seguridad de lo que somos. Hay algunos que son más dogmáticos con respecto a esto y son todo lo que tiene que ver un poco con la gente, los reformados. Ellos dicen que va a llegar mucha gente a ese último instante, y en ese último instante se van a dar cuenta que nunca fueron convertidos. No lo sé. Lo que yo sí sé, y voy a hablar nuevamente de lo que estoy mencionando con respecto a que yo no sé cuál es tu actitud para con esto, cuál es tu actitud para con la palabra. Si realmente tú quieres oír, si realmente quieres que Dios te cambie, que Dios te hable, que Dios te toque. Porque si no tienes esas cosas en tu vida, no está bien eso. Tiene que haber un hambre, tiene que haber una sed. Si usted leyó el texto, que lo vamos a volver a él, dice que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿De qué está hablando? ¿Sabe de qué está hablando? De lo mismo que estas personas piensan. Está hablando de lo mismo que piensa la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea hoy es una iglesia que está presente. Son esas mega iglesias en donde se enseña prosperidad. Y esa gente, tú hablas con ellos, te van a responder, como dice la Escritura, que ellos dicen, no tengo necesidad de nada, soy rico, bla, bla, bla. Y tú dices, ¿perdón? Tu verdad, eres ciego, miserable, pobre, desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro colirio para tus ojos y todo lo que dice allí. Porque yo estoy a la puerta y llamo. Si esa gente no se arrepiente, eso que ellos piensan que tiene, le va a ser quitado. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Voy a leer Juan 3, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo,
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay una discusión con respecto al agua. Nosotros creemos, porque Jesús mismo dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, que la agua es la palabra y el espíritu. Algo sencillo. Cuando yo vine a Jesús, a mí nadie me predicó el evangelio, nadie. Pero yo lo he dicho varias veces. Yo lo único tenía una necesidad muy grande de cambiar. Yo ya estaba hasta la coronilla con las drogas y todo eso. Yo estaba mal. Yo había terminado mi estudio, todo. Había hecho mi práctica profesional. Pero yo estaba mal, muy mal. Ya eran 9 años. Yo no era de las personas, y yo siempre hago una diferencia, porque para mí los volados, miren lo que voy a decir, la estupidez que voy a decir, los volados genuinos. No era ese que se contaba en la esquina, se fumaba un pitito y hacía, no. Para mí el volado genuino, porque yo creía en eso, yo creía que el mundo podía ser diferente. Yo creía en el hipismo, en esas cosas. Y para mí el volado, ¿dónde lo tenía que encontrar? En Orcones. Porque uno llegaba a Orcones y tú veías las carpas desde Orcones hasta Quiriyuta, lleno, y los hippies ahí, y uno iba para acá. Tenía que encontrarlo en los conciertos de música rock. Tenía que encontrarlo en las películas de música rock, sabía. Si no estaban ahí, no. Pero llegó un momento, a pesar de todo eso, que en algún momento yo creí que yo estaba ya cansado. Estaba mal. Yo más de alguna vez yo hacía cosas locas. Los que se acuerdan, nosotros teníamos barreras porque no teníamos el metro. Los jóvenes no tenían idea. Pasaba el tren. Semáforo de la parroquia, un camión de 6, como de 16 ruedas. Yo pasando por debajo de él. No, hasta que le cambiaran la luz. Esa era mi forma de vida. Pero ¿saben qué? Yo tenía necesidad de Dios. Yo iba a misa. Y se lo digo en serio. Yo hablé con cura, hablé con monjas. Yo me iba a confesar. Yo a algunos lo he dicho, aquí en la parroquia Viña, si usted va alguna vez, el primer Cristo, no sé si estará todavía, yo me sentaba ahí en la primera fila, no en horarios de música, a llorar. Por la necesidad que tenía de Dios. Y llegué a un momento a pensar que una mujer o una niña podía cambiar mi vida. Obviamente no del medio en que yo me estaba moviendo, pero alguien dijo algo, y ni recuerdo qué, pero me dijeron lo siguiente: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas yo te las daré. Voy a remontar un poco más atrás todavía. Yo soy hijo único de una madre soltera, sin papá, ni sé quién es mi papá. Sé que fue un marino alguna vez por ahí. Yo cuando era niño, yo sufría un mundo. Cuando mi madre salía, yo salía afuera y miraba, y si ella no llegaba, yo pensaba que me iba a quedar solo en el mundo. Nosotros éramos la parte más pobre de la familia, las otras eran más. Y yo pensé que nunca no iba a tener sobrinos. Esa era mi forma. Voy un poco, me adelanto. Puso eso Dios en mi corazón, llegué a esa iglesia, conocí a Jesús. Y Jesús, a los 3 meses, llega una persona a la iglesia. Entonces, ¿para dónde voy? Y a lo que quiero decir, por favor, estar del lado de Jesús, ser de Jesús, es lo mejor. Digamos, nadie te va a cuidar, nadie va a procurar por ti. Nadie, ni tu mamá, ni tu papá. La Biblia dice que tú puedes juntar el amor de todos ellos, pero no tiene ni comparación con el amor de Dios. Entonces, ¿por qué no dejarle a un ser que me ama de tal manera y que procura lo mejor para mí, que guíe mi vida? De eso es lo que se trata esto. Estas personas a las cuales yo estoy leyendo, ellos no quieren que Dios los guíe, no quieren oír la palabra de Dios, no quieren oír a Moisés, no quieren oír a nadie. Simplemente quieren oírse ellos.
Y es un error garrafal. Entonces, por eso digo, el que no nace de agua, la palabra y del Espíritu, que Él la va a tomar y te va a convencer de pecado, no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es real, es genuino. Por favor, yo a veces me detengo porque quiero dejar claras las cosas. Jesús está en la cruz. Hay dos hombres burlándose de Él. Uno entra en sí y le dice al otro, oye, nosotros estamos aquí porque realmente lo merecemos. Él no ha hecho nada. Y miró a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia dice que cuando Jesús murió, Él murió un viernes, resucitó un domingo. ¿Dónde fue? ¿Dónde estuvo esos días? ¿Esas horas? La Biblia dice en Primera de Pedro que Él descendió a los infiernos, dice el credo de los apóstoles. Si tú buscas Lucas 16, dice que eso está dividido, un abismo, una cima. Y en esta cima está Abraham y están todas las personas que han muerto en fe. ¿Por qué están ahí? Les explico luego. Hay un abismo, están los demonios, los tártaros acá abajo, en el tártaro. Y acá están todas las personas que no conocen a Jesús. Jesús le dijo a ese hombre que ese día él iba a estar en el seno de Abraham. Porque Jesús iba a bajar a tomar el seno de Abraham y se lo iba a llevar al tercer cielo. Por eso, cuando uno lee al apóstol Pablo, cuando dice que él murió en un momento determinado de su vida, y dice, yo conozco a un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo fue, fui llevado al tercer cielo, y luego dice que el paraíso. Si yo tomo, por ejemplo, el texto de que Jesús enseñando el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los... Eso es real y es genuino. Cuando Jesús está hablando del reino de los cielos, Él no está contando cuentos. Y lo mismo del infierno, de como decía el lloro y el crujir de dientes, donde van a ser puestos los hipócritas. A ese lugar no solo van a ir los inconversos, van a ir los actores. La palabra hipócrita significa actores, y no estoy hablando de los actores de las comedias. Estoy hablando de esas personas que ahí más adelante lo tengo anotado, que en Mateo 7 el Señor Jesús dice que un montón de gente se va a acercar a Él y le va a decir, Señor, Señor. Y Él le dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Yo no los conozco. Señor, ¿cómo no nos conoces? Si nosotros hicimos esto. Y él, perdón, yo no los conozco. Eso es lo mismo que yo estoy mencionando de esas personas que se acercan a Jesús pensando que Jesús tiene que recibirlos por algo. Yo voy a decir algo que he dicho toda la vida y yo me sumo a ese hombre y me identifico con ese hombre. Dice que hay dos hombres, dice Jesús, un fariseo, que lo vamos a ver, ¿y quién más hay? Un publicano. ¿Quién era el publicano? El publicano era el cobrador de impuestos, esa persona que el mundo la odiaba, que le tenía... Pero había una diferencia, que cuando esos dos se enfrentaron a una situación que era de estar delante del Señor, el primero le dice al Señor, gracias, porque no soy mujer, porque la mujer era mal mirada. Gracias porque hago esto y esto. Y el otro dice que ni siquiera levantaba su cabeza. ¿Y qué es lo que le decía al Señor? Sé propicio a mí, que soy pecador. Eso somos nosotros. Por eso necesitamos a Jesús. Por eso Jesús vino, murió en la cruz por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestro pecado futuro. Nosotros somos hijos de Dios. Y esa relación no se rompe. Aun cuando podamos de repente hacer cosas que no convienen o que no son buenas, seguimos siendo hijos de Dios. Entonces,
Yo vuelvo a mencionar más que nada, llevarlo nuevamente a lo que dije al principio, cuál es la actitud que tú tienes con la palabra de Dios, qué es lo que tú quieres. Yo el día de ayer, Margarita salió, estuvieron todo el día afuera y llegó un momento en el que, Señor, y fui a la palabra y Dios, leí varios salmos hasta que llegué a uno que lo subí un pedacito. Eso es, de eso se trata esto, de buscar en el Señor lo que tú necesitas. Y Él te va a responder. Es como lo que yo le decía a alguien cuando yo conocí a Jesús, producto de mi vida, llegó un momento en que yo dije, yo no soy para esto, yo no sirvo para esto. Y llegué a mi casa, no me había casado todavía. Llegué a mi casa y le dije, Señor, necesito que me hables. Abrí mi Biblia y me dijo, bienaventurados los que no han perdido su confianza en mí. Wow. Gracias, Señor. Hermanos, de eso se trata esto. Entonces, más que nada, quiero volver a lo que dije al principio, al descanso que tú tienes que tener con respecto a aquellos que están a tu alrededor y a lo mejor no quieren a Jesús. No es tu culpa. Tú has hecho todo lo que has podido hacer. Seguramente oras por ello. Pero Dios nos invita a que de verdad descansemos en el Señor. Y vuelvo a mencionar, lamentablemente estas personas van a tener que dar cuenta a Dios ellos. Y van a tener que lamentarlo y lo van a lamentar eternamente. Porque esa es la realidad. Es una eternidad separado de Dios. Alguien dijo como que Dios lo iba a dejar en lo recóndito del universo. No tengo la menor idea. Lo único que sé que dice que ahí el lloro y el crujir de dientes. Entonces de eso es lo que se trata. Verso 31 voy a leer de Juan, que estaba en el 3:16. El que de arriba viene, sobre todo el que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo lo que vio, oyó y esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio está testigo a que Dios es veraz. Estoy leyendo Juan 3:32. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, vuelvo a mencionar, lo tremendo de todo esto es que estas personas, no quieren, si yo no lo leí, pero más atrás está y hace mención de que estas personas no quieren venir a Cristo. ¿Saben por qué o no? Porque no creen que sus pecados sean manifiestos. Les cuesta reconocer que son pecadores y dicen, no soy pecador, no, yo no necesito a Dios. Entonces, es una pena esto en realidad. Entonces, y lo tremendo de todo esto, si leemos nuevamente el contexto de lo que hemos estado aprendiendo, porque aquí hay un contexto, y el contexto está en el versículo 11 del capítulo 8, por favor. Jesús le está enseñando, le está respondiendo a la pregunta que ellos le hicieron. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Así de simple. Ahora, esto uno puede ir más lejos con respecto a las evidencias que se dan. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, vamos a leer el 3. Pero si nuestro evangelio, las buenas noticias, están aún encubiertas entre los que se pierden, está encubierta, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De ahí sigue hablando. Esto es tan simple. Vuelvo a reiterar, a todos aquellos que no les interesa esto, porque hay mucha gente que no le interesa esto. Yo te digo una sola cosa. El que está trabajando en tu vida no es Dios, es Satanás. Dice Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién?
en los hijos de desobediencia. Si esto no es tan sencillo en el sentido de las personas piensan que no, el mundo ya lo hemos dicho, dice claramente, el mundo dice comamos, bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Pero eso es una mentira. Claro, todos vamos a morir. ¿Y dónde vas a ir a dar? ¿Sabes? ¿Tienes seguridad? De eso se trata esto. De saber a dónde vamos, de saber que somos del cielo, de saber que Jesús cuando nos dice que somos sus amigos, somos sus amigos. Entonces, piensen, voy a leerle otro texto, por favor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Sin lugar a duda, Satanás ha influido en la filosofía, en la sociedad. Entonces, 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces uno tiene que tener cuidado de verdad y debemos tener cuidado con respecto, más que ninguna otra cosa, que nuestro corazón, nuestro ser debe ser para el Señor. Y vuelvo a mencionar, creo que es tan importante entender esto que estamos mencionando, cuál es la actitud mía hacia Dios, hacia lo que se enseña, hacia todo este tipo de cosas. Y vuelvo a mencionar lo que dije recién, cuando hablaba, cuando tú buscas las cosas de arriba o cuando buscas primero el reino de Dios, Dios te garantiza lo mejor porque Dios va a velar por ti. Yo reitero, yo pensé que no iba, yo tengo una hermosa familia. Tengo 2 hijos, tengo 5 nietos, tengo 2 nueras, perdón. Tengo, no. Lo que uno dice, y Dios ha sido tremendo conmigo. Pero no, yo no puedo llevarme gloria de nada. De nada, de nada, de nada. Si yo dije, todo ha sido el Señor. Entonces, el problema esencial de aquellos que han decidido no escuchar a Dios, claramente, vuelvo a mencionar, lamentablemente tienen un problema cual que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que no hay otra vida, que no hay otra puerta. Ese es el problema que hay. Entonces, lo que está diciéndole el Señor a estas personas, porque lo que está hablando con ellos, está hablando de que es lo que dice el libro de los Romanos cuando dice que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, que ojalá, y voy a hablar a los creyentes, nadie apague esa luz. Que nadie la apague. Yo ya lo dije la semana pasada. La roba, luego ¿qué es lo que viene? Los problemas. Los problemas son parte de la vida del creyente. Porque tu fe es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Si no puede con eso, ¿qué es lo que va a decir? Te equivocaste, chiquillo, chiquilla, lo que sea. Dedícate a trabajar, dedícate a ganar dinero, es lo mejor. Y el cuarto es la buena tierra, la que produce fruto. Entonces, la idea es esa. No dejes que nadie, que nada apague tu luz. Por eso aquí el Señor les dice a ellos esto que leímos, lo vamos a ver. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que vean entren en la luz. ¿Tú has puesto una vela y le has puesto un vaso arriba? Se le acaba el oxígeno, se apaga. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay que estar en eso, seguir en eso. Por favor, no dejen, vuelvo a reiterar, que nada ni nadie le apague eso. Después él dice, porque no hay nada que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando cuando Dios juzgue los secretos de los corazones. La Biblia dice que va a llegar un momento que Dios va a sacar tu corazón real, genuino, lo va a poner ahí. Por eso el salmista dice, Señor, perdóname. Y perdóname aún de aquellos pecados que me son ocultos. De aquellas cosas que hago y de repente yo pienso, y luego me doy cuenta que en realidad no estaba tan bien. O aquellas cosas que puedo pensar. Entonces, eso es lo que tiene. Y algo interesante, luego lo que dice aquí,
Nada que hay oculto no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y salir a la luz. Eclesiastés termina diciendo, este es el fin del discurso. Lo resume todo. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra, buena o mala, a la luz. Va a llegar un día en que Dios nos va a juzgar. Ahora, lo alucinante para nosotros como creyentes es que si estamos en Cristo, nosotros no vamos a ser juzgados. Lo que Dios va a hacer va a probar nuestras obras, si fueron por amor o no amor. Y si fueron por amor, nos va a dar premio. Y si no fueron por amor, nos va a decir, apúrate, chiquillo, pasa luego que viene otro. Pero vamos a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obra. La salvación, ¿qué es lo que es? Un regalo. Un regalo. Pero esa es la verdad que hay. El mundo lamentablemente está dividido en dos. En creyentes y en inconversos. A lo mejor algunos inconversos van a seguir viniendo, va a llegar uno que va a ser el último y nos vamos a ir. Pero también va a haber muchos a lo mejor que van a persistir, no van a querer venir a Dios. Está bien, Dios no se va a hacer problema con ellos. Va a ser lo mismo que hizo con Faraón, va a ser lo mismo que dice en el libro de Romanos, los va a entregar. Aquí hagan lo que quieran. Y cuando quieran desarcir eso, cuando quieran devolverse, no van a poder. Porque ya habrán cruzado la línea. Padre, gracias por darnos este tiempo. Pedimos tu misericordia, tu favor. Y queremos, Dios, una vez más hacernos partícipe y más que nada ponernos en el lugar que creemos que nos corresponde, Señor, en lo personal a mí. Señor, yo quiero ser de los que están de tu lado, como dijo alguien, Señor, y de verdad, Señor, te ruego, así como te oraba aquel publicano, sé propicio, Señor, a nosotros que somos pecadores, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir esta vida que estamos viviendo, como dice tu palabra, Señor, para ti, Señor. Ayúdanos a emular a Pablo cuando dice que para él vivir es Cristo y el morir ganancia. Señor, ayúdanos que tu palabra corra en nuestro interior de una manera potente, Dios, poderosa, y que ella sea la que nos levante en los días en donde estamos caídos, los días donde a lo mejor estamos desanimados o deprimidos, Señor. Que esta tu palabra sea la que nos levante y vuelva a poner nuestros ojos en Jesús y luego poner nuestros ojos en el cielo, Señor. Gracias, Padre, porque un día de esto vendrás a buscarnos y nos llevarás a casa, Señor. Oramos, Padre, por este mundo, oramos por este planeta, oramos por todo lo que se está dando, Dios, por tanto engaño que hay, Dios. Pedimos que tú sigas salvando a la gente. Sabemos que ese es tu trabajo y la obra de tu Espíritu. Ayúdanos a nosotros simplemente a comportarnos como corresponde, para que la gente vea que no es ningún cuento, ninguna verdad, sino que de verdad tú has cambiado nuestro lamento en baile y es lo único que queremos que la gente vea, Señor, que somos felices, que estamos contentos, porque tú, como dice tu palabra, Señor, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Amado Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Quedó todo en silencio. ¿Qué le pasó? En reposo, en silencio sé que tú eres Señor.